En este video voy a presentar una solución para el vínculo que se hace entre un reporte creado con RDLC y el Report Viewer, que es el control para visualizar el informe. Esto realizándolo de forma gráfica. Entonces voy a mostrar cómo vincularlo mejor mediante código, porque el entorno gráfico, al menos en la versión Visual Studio 2022 Community, que es la que estoy trabajando, en esta he tenido ese problema. Voy a diseñar un pequeño informe, o quizás voy a aprovechar ya que tengo un dataset creado para no crear otro. Ya tengo este dataset porque ya tengo un report 1. Entonces voy a aprovechar este mismo dataset para crear otro informe y simular el problema para luego presentar la solución. Voy a agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento es un informe. Entonces voy a seleccionar esta opción de informe. No le voy a cambiar nombre, no me interesa cambiarle el nombre. Voy a agregar, y ya tengo acá el diseñador. Voy a agregar un encabezado y un pie de página, aunque realmente no voy a diseñar nada atractivo, solamente quiero mostrar la solución a un problema que he observado a la hora de vincular el informe con el visor de informe. Entonces acá voy a tener conjuntos de datos, agregar un conjunto. Como ya tengo el dataset creado, solamente voy a elegir dataset 1 y aquí voy a colocar, voy a elegir el data table. Como solamente tengo un data table, aquí aparece solamente uno. Si tuviera más data table, aquí podría elegir. Voy a aceptar y aquí voy a agregar una tabla. Con control X hago visible estas herramientas. Puedo agregar una tabla y aquí empiezo a agregar los campos. Como mencioné hace un momento, no me interesa diseñar nada atractivo, simplemente lo que quiero es presentar un problema y cómo lo he solucionado, principalmente utilizando solo código, porque en el entorno gráfico no me es grato estar trabajando de esta forma, como lo voy a tratar de presentar en este video, con esa falla que yo pienso de que no debería ser así. Ya tengo el informe y ahora voy a agregar un formulario nuevo, un for 2, y en este control o en esta ventana voy a agregar un control del tipo Report Viewer. Lo agrego y ya lo tengo. En este visor vamos a presentar el informe. Para vincular este visor, porque en este se va a presentar la información del informe, aquí se tiene esta flecha para vincular. Aquí puedo elegir el informe. Necesito el informe 2, que es el que acabo de crear, y aquí en Choose Data Source voy a seleccionar aquí el dataset 1 y aquí los conjuntos de datos. Así. Si esto ocurriera, entonces todo va bien. Voy a cambiar por el momento para que se ejecute el formulario 2. Voy a ejecutar. Y aquí estaría sacando los datos, pero lo cierto es que datos no tengo en este momento. Ahora, lo que pretendo presentar como falla no ha ocurrido en este momento. Voy a ver si lo logro simular. Lo que pasa es que de repente aquí tengo el informe y en los orígenes de datos no aparecen. Ese es el problema. Voy a ver si borro esto. Estoy tratando de simularlo. Report Viewer, ojalá que ocurra,
porque si no ocurre no se va a comprender de qué estoy hablando. Aquí está. Voy a agregar otro dataset debido a que no ha ocurrido, o voy a ver de qué manera genero el error, porque lo que busco es eso, generar el error. Una vez genere el error, voy a presentar solución, pero es que si no se mira cuál es el problema, no puedo demostrarlo, no puedo presentar exactamente lo que pretendo. Entonces aquí voy a agregar siempre una tabla. Estoy básicamente repitiendo procesos, todo con el fin de generar ese problema que he mencionado. Voy a agregar por aquí un parámetro, parámetro 1, aceptar. Voy a agregar el parámetro al informe, luego regreso al formulario, vengo a vincular. Aquí voy a cambiar por un momento al 1, después al 2. Al 2 ya está vinculado. Aquí, justo. Este es el problema. He logrado generar el problema. Es probable que tenga alguna relación con los parámetros. Pero el detalle es que entre estar con esto, yo digo como jugando entre cambiar a uno y a otro informe, he observado que aquí se me van agregando estos controles. Y estaría bien, pero tal vez que se agreguen solo una vez. Pero si yo me pongo aquí a estar entre esa lucha de hacer que funcione, entonces hay problema, porque se me van a ir generando más controles y además tengo que estar viniendo al diseño. También está la opción por aquí de actualizar, a veces es necesario. Creo que posiblemente eso vaya vinculado con el parámetro, quizás aquí con permitir valores nulos o con algo de esto puede tener una relación. Pero la cosa es que a mí no me termina de convencer esa forma. Así es que debido a esa situación, yo lo que he preparado mejor es una manera de no usar esta opción en forma gráfica, sino que trabajarlo mediante instrucciones. Así es que voy a borrar esto y esto lo voy a vincular, pero mediante código. En este otro informe que presento aquí en esta parte, en este control, ya tengo eso hecho, y basado en este ejemplo es que voy a hacer la explicación, pero ya presenté el problema. Entonces en este control yo podría elegir, pero ya expliqué por qué no me ha gustado. Entonces en vez de hacer eso, yo lo que he trabajado acá es este conjunto de instrucciones para hacer ese vínculo que estoy mostrando, ese vínculo que he expuesto, que genera ese error. Esto no me interesa como parte de la solución, pero sí me interesa esta parte, que de hecho quizá voy a llevarlo todo esto mejor al otro informe, al otro diseño, para verlo justamente con el formulario 2 que preparé. Solo que esto lo voy a hacer en el evento de carga. Estas opciones van apareciendo a medida voy vinculando con aquella flechita que les mencionaba, pero no lo quiero. Entonces esta parte es para definir parámetros en el caso que el informe reciba parámetros. Allá puse un parámetro que le llamé parámetro 1. Así, parámetro 1. Entonces aquí defino que solamente voy a tener un parámetro y aquí presento algo. Ese algo no me interesa en este momento que sea. Aquí agrego varias filas al informe, al control data table 1, que es este data table. Estoy agregando algunas filas. Entonces le ingreso unos datos. Aquí ingresa una
una nueva fila al data table, estoy ingresando otra fila al data table, otra fila al data table, o sea que en conclusión voy a tener 3 filas. Pero eso no es la parte de la solución, sino que la parte que soluciona el problema o que hace ese vínculo mediante código está básicamente asociado a estas opciones. Eso es lo que me interesa. Entonces lo que vamos a hacer es que el report viewer 1 es este control. Entonces ese report viewer 1 en local report va a tener la ruta del reporte, que no es más que el archivo que quiero ejecutar, que en este caso es el informe, el que voy a cargar, el diseño del informe es el reporte 2. Y aquí en esta parte se coloca, aquí he especificado dataset cualquier nombre porque es una prueba que estuve haciendo, y me refiero a que cuando se hace el informe, aquí en el conjunto de datos puede poner uno cualquier nombre en esta parte, y eso es lo que he dejado de evidencia, es cualquier nombre. Entonces aquí, cuando voy a especificar cuál va a ser el origen de los datos, yo especifico el nombre de ese componente o de ese elemento que les he mostrado. Pero como en el reporte 2 se llama dataset 1, este conjunto de datos, así es que por esa razón aquí voy a colocar dataset 1. Dataset 1. Y aquí en DS1, que también para mí significa dataset 1, es una instancia o una copia, o más bien dicho, un objeto que se crea a partir de este dataset 1. De este dataset 1 se saca una copia en DS1 y es la variable que se ha venido usando. Entonces aquí se dice que de ese dataset 1 se ingrese a las tablas y tome la tabla llamada data table 1. Pero el dataset 1 solo tiene una tabla por el momento. Si tuviera otro data table que podemos agregar así, ahí especificamos el data table que vamos a presentar en el informe. Entonces, esta línea es necesario escribirla por si tenemos varios orígenes de datos asociados y estamos eliminando cualquier origen de datos que ya estuviera asociado con el informe. En conclusión, luego el data source, que es el origen de datos basado en data table 1, se le agrega al origen de los datos. Y básicamente eso es todo. Estoy vinculando con instrucciones el Crystal Report con el reporte 2. Entonces, sin tanto rollo, sin andar tanto haciendo gráfico y meternos a problemas, he logrado vincularlo. Y a esta parte es para meterle los parámetros. O sea que acá, set parameter, le mando la variable parámetros, que no es más que un arreglo de parámetros, en donde el parámetro 0 es el primer parámetro, y aquí le pongo 1 porque solamente quiero un parámetro, pero si quisiera otro parámetro, aquí le pongo un 1 porque empieza a 0, 1, 2 y así sigue, pero entonces aquí le pongo parámetro 2 y de esta manera le mando algo más. En este momento yo no estoy interactuando ni con base de datos ni con cuadros de texto, pero ni con otro control de captura, pero lo importante es mostrar cómo está vinculada esta parte. Así es que acá presento el código completo para que se pueda visualizar. Y ahora ya debería esto funcionar, pero recuerde que he agregado este parámetro 2 y ese no lo he definido en el reporte. O sea que para que eso funcione, aquí tendría que agregar también un parámetro 2. Parámetro 2. Y si quiero agregarlo, lo presento así. Como les mencionaba, no quiero diseñar nada, ni tengo la intención de que se vea bonito, sino que
Lo que me interesa es haber explicado cómo vincular el reporte con el visor mediante código. Voy a ejecutar. En este momento debería presentar la información, pero estoy pensando de que aquí no agregué todos los datos. Voy a agregar el apellido. Es que no recuerdo qué datos le puse, pero bueno, voy a agregar el ID, el nombre, el apellido. Creo que puse también el correo, no recuerdo. Voy a agregar otra columna a la derecha. Voy a agregar acá el teléfono, otra columna a la derecha, y le voy a colocar el correo, y deberían salir todos los datos que he colocado en el data table 1. Vamos a ver qué ocurre. Creo que va a ocurrir un error. Ya les voy a comentar por qué, si es que ocurre. Sí, ha ocurrido. Me dice acá Final Found Exception. ¿Qué pasó? No ha encontrado el reporte 2. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Lo que pasa es que los informes creados o cargados, más bien dicho, mediante esta instrucción, mediante report path, yo aquí debería especificarle la ruta del archivo. Por ejemplo, decir que en el disco C, en tal lugar, en X carpeta, no, en carpeta X, ahí se encuentra el informe. Y como la pleca es un símbolo especial, que es un carácter de escape, para representar una pleca se puede presentar con dos plecas. Así, esto significa una pleca. O también se tiene la otra alternativa, que es anteponerle aquí un símbolo de arroba, lo cual significa de que la pleca no va a ser tomada como un carácter de escape. Pero si yo no quiero especificar ruta de archivo, tengo la alternativa, bueno, tengo dos alternativas. Una es indicarle acá al reporte 2, clic derecho, propiedades, decirle que aquí copiar en el directorio de salida. Actualmente dice no copiar, pero aquí le puedo decir copiar siempre o copiar si es posterior. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues lo que hace, voy a entrar a la memoria, que es donde tengo este proyecto. Entonces el reporte 2 es este archivo. Quiero mostrar la información. Dice Report Definition File. Reporte 2. Clic derecho, copiar. Si entro a bin, debug, aquí pego el archivo. Y ese archivo ya lo va a poder leer. Lo copié a debug porque aquí dice debug. También si ya el programa liberado o finalizado y ya listo para ponerlo en producción, aquí se pone release y el informe debería copiarlo en release. Release, que sería una carpeta que va a estar también acá. Dentro de bin va a tener debug y release. Bueno, entonces ahora ejecuto y este informe tendría que mostrarse. Ahora sí, como pueden observar, aquí sale ya la información. Y mencionaba, no pretendo mostrar algo bonito, sino más bien funcional. Así que aquí sale el primer parámetro, el segundo parámetro. Estos parámetros deben ser recogidos desde cuadros de texto, desde combos o desde la interfaz gráfica más bien, o posiblemente desde una base de datos, al igual que esta información. Pero el objetivo de este video pues ya lo comenté varias veces, y con esto termino de explicar lo que pretendía hacer en este video.